Os aviso también por aquí por el vídeo, he colgado en Classroom las cuestiones teóricas que teníamos de este tema, resueltas casi todas. He dejado 4 para que las intentéis vosotros y quiero que la hagáis o a ordenador ahí mismo o en un archivo en Word o como queráis, o a mano y le hacéis una foto y quiero que esta vez sí me entreguéis esas 4 preguntas teóricas. Lo cuelgo el lunes, tenemos hasta el miércoles como plazo para entregar las 4 preguntas teóricas que he dejado, que son las 2, las 3, las 6 y las 10. He marcado los números en rojo para que se vea claramente cuáles son las que están sin contestar. Todas las demás las he hecho yo y algunas he dejado las más fáciles para que hagáis vosotras y algunas son muy parecidas. Y os cuelgo también un vídeo con el tipo de problema que nos queda por hacer, que es el de sistema óptico. Un sistema óptico pues, está formado por varios espejos o varias lentes. Los que nosotros vamos a trabajar son 2 lentes, sistemas que están formados por 2 lentes. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que primero tenemos la imagen con una de las lentes, con la primera, la que está más cerca del objeto, y la imagen que se obtiene con la primera lente es el objeto para la segunda lente. ¿Vale? Vamos a hacer un par de ellos para que lo tengáis claro y luego os diré cuál podéis intentar vosotros y después pongo yo la respuesta el miércoles. Que voy a hacer yo 2 ejercicios y lo que quiero pues que veáis los vídeos y lo entendáis en cuanto podáis. Y eso sí, la tarea que os voy a poner de las cuestiones, esa sí me la mandáis. Y ya os pondré otra tarea a final de semana de algunos problemas para que me entreguéis. Entonces, con esto terminaríamos el tema, con estos problemas, que es el último tipo de problema que nos queda por ver. Vamos a hacer el ejercicio 9. Dice, un sistema óptico está formado por 2 lentes convergentes delgadas. Voy a hacer aquí un poco el dibujo. De distancia focal 50 milímetros cada una. O sea, la distancia focal, la distancia F o F', la distancia F' que es la positiva, sería 50 milímetros para las 2 lentes, tanto la 1 como la 2. Y están separadas entre ellas una distancia de 200 milímetros. Tendríamos una lente aquí. Acordaros que las lentes tienen aquí un centro y la distancia focal, que ha habido alguna confusión con respecto a esto, donde yo pongo el foco, lo mido desde este centro. Si el foco está a una distancia de 50 milímetros, vamos a ponerle entonces... es que va a ser muy largo. Bueno, yo me las voy a inventar un poco las distancias. Voy a poner 2. Pero si la distancia es 50, yo pongo 50 desde el punto O, no desde el borde de la lente, desde el punto O hasta el foco. Ese sería F. Y la misma distancia, yo he puesto 2 centímetros, pues la misma 2 sería hasta F'. Cuando hagamos una construcción no hace falta hacerlo con las medidas reales. Es simplemente para ver que sale la imagen donde tiene que salir, pues a la derecha de F o a la izquierda de F o en F, y si convergen los rayos. No hace falta que sean las medidas exactas que nos dan allí. Entonces tendríamos una lente convergente y a una distancia de 200 milímetros, separada 200 milímetros, pues tendríamos otra. Aquí estaría la otra lente, que me dice que también es convergente. Entonces esta sería la otra lente con su otro centro. Y esta lente me dice, me han salido súper proporcionadas. Y esta lente también tiene la misma distancia focal. Le pongo 2 igual que a la otra. Sería F y F'. Este sería F1, F'1. Este sería F2 y F'2. Porque esta es la lente 1 y esta es la lente 2. Y me dicen, bueno, la separación entre ellas, vamos a marcar aquí, que entre lente y lente, desde aquí hasta aquí, hay 200 milímetros. Tenemos un objeto de 20 milímetros de altura, la altura del objeto es 20 milímetros, y le voy a poner que es el objeto 1, porque va a ser el objeto para la primera lente. Luego este objeto me va a dar una imagen y esa imagen va a ser el objeto de la segunda lente. Y me dice que está situada a una distancia de 100 milímetros delante de la primera lente. Delante de esta 100 milímetros, es decir, está situado en 2F, porque si F era 50 y está en 2F, que para mí lo voy a poner como F2, voy a poner 4, esto sería 2F y ahí es donde me dice que está el objeto, porque el objeto está a una distancia, me dice, de 100 milímetros, negativa porque está a la izquierda, ¿vale? Coincide con 2F. Acordaros que cuando en la teoría
hicimos el rayo que está situado en 2F, se obtenía una imagen situada en 2F' y de igual tamaño. Me salía la imagen igual que el objeto a la misma distancia, pero invertida. Ahora lo vamos a comprobar. Entonces aquí está el objeto de 20 milímetros de tamaño. Yo un poco me voy a inventar el tamaño. Ese sería mi objeto. Y me dice que realice el trazado de los rayos de la imagen formada por la primera lente y calcule la posición y el tamaño de dicha imagen. Ahora mismo el apartado es un problema como los que hemos hecho hasta ahora. Me olvido de esta lente, hago el trazado, obtengo la imagen y la calculo con la fórmula. El trazado sería, pues hago el rayo, por ejemplo, el horizontal, el que viene por aquí. Estoy metiendo la cabezota, creo, en el vídeo. Hago este rayo horizontal que pasa por F'. Y después hago, por ejemplo, el rayo que pasa por C. Como con 2 me sale, usamos 2. Hago este que pasa por C y me queda que la imagen me sale aquí. Que tiene que coincidir con 2F'. Como F' es 2, tiene que estar en 4. A mí me sale 4,5, un poquito más de 4, porque no estoy usando tampoco las medidas muy allá, la regla, ni nada. Entonces esta sería la imagen. Todo esto sería, esta distancia sería la S'1, la que he obtenido con la primera lente. Y esta imagen ahora es el objeto de este espejo. O sea que esta distancia que hay desde esta imagen a este objeto es ahora S2, ¿vale? La distancia de la lente 2, la distancia objeto de la lente 2, S2. Vamos a hacer cálculo ahora del apartado A con la fórmula. 1 partido S' menos 1 partido S es igual a 1 partido F'. Entonces tendríamos que 1 partido S' es igual a 1 partido F' y más 1 partido S, que lo paso allí. 1 partido F', F' es 50, ¿vale? F' 50 sería 1 partido 50 más 1 partido S. S, que sería la distancia objeto, es 100, pero como está a la izquierda es negativa. Entonces 1 partido menos 100. Y 1 partido 50 menos 1 partido 100 me queda 1 partido 100. Con lo cual S'1 es 100 milímetros. ¿Vale? Que como F' es 50, 2F', esto coincide con 2F'. 2F' sería 100. Coincide con lo que vimos en la teoría. Y además me dice que calcule el tamaño también. Para calcular el tamaño, la fórmula I' partido I es igual a S' partido S. Despejo I' y sería S', que es 100, partido S, que es menos 100, porque paso multiplicando la I por I, que me han dicho que es 20 la altura. Y esto pues me queda menos 20 milímetros. Espero que se vea bien. Menos 20 milímetros. Igual tamaño, 20 y 20. Solo que ahora es invertida. Por eso me sale negativa. Vamos con el apartado B, que me dice: realice el trazado de los rayos de la imagen formada por el sistema óptico completo y calcule la posición y el tamaño de la imagen final. Entonces ahora vamos a calcular la imagen para la segunda lente. Hemos dicho que ahora este es mi objeto. Me olvido de esta lente. Este es el objeto. Y hago el trazado de rayos igual que siempre. Hago un rayo horizontal. Está la imagen en... Esto me ha salido que es 100, ¿vale? La imagen me ha salido a 100 de la primera lente. Como entre ellas dos había 200, quiere decir que esto también es 100. La distancia objeto ahora es 100. Bueno, menos 100 porque está a la izquierda de esta lente. Entonces vuelve a estar en 2F. En 2F de esta lente. Esto es 2F2. Entonces me tiene que salir en 2F2'. ¿Vale? Me tiene que salir... Si esto era F, me tiene que salir aquí y me tiene que salir del mismo tamaño. Entonces este ahora es mi objeto. Hago un rayo horizontal. Y ese rayo pasa por F'. Y voy a hacer el rayo que pasa por C. Por el centro. Que me queda a mí, pues por aquí. Y entonces me queda ahí la imagen. Prácticamente en 2F2'.
¿vale? Esta es la construcción del rayo y esta sería ya la imagen final. Vamos a hacer ahora el cálculo. Entonces el apartado B, ahora esta imagen estaba a 100 de esta lente, ¿verdad? A 100. Pero esta imagen ahora es el objeto de esta lente, me olvido de este. Si este es el objeto y entre ellas dos había 200, esta imagen está a 100 también de la segunda lente. Pero como está a la izquierda de la segunda lente es negativa. S2, la distancia objeto para la lente 2 es menos 100. Aplicamos otra vez esta fórmula y tendríamos que 1 partido S' es igual a 1 partido F' más 1 partido S. Todo para la lente 2. La distancia focal era 50 también, entonces tengo 1 partido 50 más 1 partido S, que es menos 100. 1 partido menos 100. Y me vuelve a quedar 1 partido 100. Con lo cual, la S'2 para la lente 2 es 100 milímetros. Quiere decir que está en 2F'. ¿Vale? Esto es 100. Sería la S' de la lente 2. ¿Y qué tamaño tiene? Me tiene que salir del mismo tamaño, porque cuando el objeto está en 2F, la imagen sale en 2F' con el mismo tamaño. Y prima es igual a S' partido S por I, que pasa multiplicando. S' partido S por I. S', que es 100, partido S, que es menos 100, por I, que ahora la altura era 20, me había salido 20, pero está invertida, menos 20. Y por lo tanto esto me queda menos 1 por menos 20, me queda 20 positivo. Y vemos que me sale de igual tamaño, pero derecha, por eso es positivo. Bueno, pues este es el primero de los ejercicios. A ver si lo entendéis y si no, por favor, preguntadme todo lo que queráis. Yo ya me busco la vida como sea para solucionaros las preguntas. Si me queréis mandar algo que no os sale, algo que tenéis dudas, me lo mandáis, que tenéis mi correo. Si no, me lo preguntáis. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que va a ser el ejercicio 10, que también es de sistema óptico. Entonces tenemos un sistema óptico, está formado por dos lentes convergentes. Igual que antes, tenemos dos lentes convergentes. La primera de potencia 5 dioptrías, la segunda 4 dioptrías, separadas 85 centímetros. Vamos a ponerle que están separadas 8,5. Vamos a poner aquí la primera lente y aquí la segunda lente. Y aquí me he puesto 8. Y aquí la segunda lente. Esta sería la primera lente, la segunda lente y esta sería la primera lente. Con su centro, que es donde yo tomo las medidas a partir del centro, y con su centro, que es a partir de donde yo tomo las medidas del foco. Entonces, distancia entre ellas hemos marcado, hemos dicho que es 85 centímetros. De aquí a aquí, 85 centímetros. Están en el mismo eje óptico y vamos a ir tomando datos. Me dice que la potencia de la primera lente es 5 dioptrías. 5. Y la potencia de la segunda lente son 4 dioptrías. Acordaros que potencia era 1 partido F'. De ahí despejo F'. ¿Vale? Entonces tengo que la F' de la primera lente, la distancia focal, es 1 partido 5. ¿Vale? Porque de aquí despejo F' sería 1 partido P. 1 partido 5. Que esto es 0,2 metros. 0,2 porque las dioptrías son metros. 0,2 metros. Es decir, 20 centímetros. Porque esto está en centímetros, lo vamos a poner en centímetros. Y para la segunda, F'2, la segunda distancia focal, 1 partido 4, que sería 0,25 metros, 25 centímetros. Ese sería el apartado A, ya las distancias focales. Entonces ya sabemos que el primer foco está a 20 centímetros. Entonces vamos a poner 2 centímetros, porque 85 hemos puesto 8,5. Estaría aquí F y aquí F'. Esto sería F de la primera lente y F' de la primera lente. Y para la segunda está a 25, 2,5. Si no me equivoco, este sería F y ahora sería, que no
2,5 aquí. Este sería el F de la segunda lente y el F' de la segunda lente, ¿vale? 20 y 20, 25 y 25. Y separadas por 85. Apartado B. Determine la distancia del objeto a la primera de las lentes. Además me han dicho, que no había apuntado yo, que el objeto mide 2 centímetros. ¿Vale? El objeto mide 2 centímetros de altura y está delante de la primera lente. El objeto está aquí, a la izquierda de la primera lente, pero no me dicen dónde. Y ahora me dicen que calcule dónde está el objeto con respecto a la primera lente. Y el dato que me dan es este, y además para la primera lente sé que la distancia focal es 20 centímetros. Aplicamos fórmula 1 partido S' menos 1 partido S es igual a 1 partido F', que esto me queda 1 partido S' menos 1 partido S es igual a 1 partido 20, porque no tengo más datos. Y usando la otra fórmula, I' partido I es igual a S' partido S, pues me queda... y además me dice, que lo estoy viendo ahora, se sitúa un objeto de tamaño 2 centímetros de la primera lente, de manera que la imagen es real invertida y de doble tamaño que el objeto. Ese es otro dato. La imagen I' es el doble que el objeto, es 4. Pero además está invertida, luego es menos 4. Entonces yo sé que I' es menos 4 y que el objeto es 2. Y S' partido S. Y de aquí saco que S' es, esto es menos 2, pues S' es menos 2S. Y esto lo sustituyo aquí en la primera fórmula. Entonces me queda 1 partido menos 2S menos 1 partido S es igual a 1 partido 20. Haciendo aquí las cuentas, me queda 2S y arriba me queda menos 1 menos 2 menos 3 es igual a 1 partido 20. Y esto sería menos 60 es igual a 2S. Luego S es igual a menos 30. El objeto está a menos 30 centímetros. Y si sustituyo aquí ese menos 30, me queda que la imagen se forma a 60 centímetros. Entonces, viéndolo en el dibujo, el objeto estaría a menos 30 a la izquierda de la primera lente. Si esto es 20, que yo he puesto 2 centímetros, pues estaría a 3. Aquí estaría mi objeto. Y se forma la imagen a 60 centímetros. Pues si esto es 20, pues como a 3F'. Vamos a hacer el diagrama de rayos. Sería este rayo horizontal y luego pasa por F'. El rayo que pasa por C. Por ahí. Se cortan. Vamos a ver. Si no, el dibujo me sale un poco... Me sale que se cortan aquí. Más o menos. O tiene que ser 60, ¿no? La imagen se forma a 60 y esto es 85, pues aquí me tiene que quedar 15. Aquí tiene que haber 15. Y esto era 25, la distancia del foco era 25, para la segunda lente era 25. O sea que me meto aquí, por detrás de este foco, está bien. Y me queda este 15. Y ahora este 15, ¿qué va a ser? Pues que ahora esta imagen que he obtenido es el objeto para este espejo. Como esta imagen es el objeto de este espejo, 15 ahora es mi distancia objeto. Desde el objeto hasta la lente hay 15. Negativo porque está a la izquierda. Entonces ahora para el apartado C, que me piden ya dónde se forma la imagen final, pues yo ya sé que ahora mi distancia objeto es menos 15. Eso es lo que a lo mejor cuesta un poquillo más de ver, ¿vale? Esta es mi imagen, yo me he olvidado de esta, he hecho mi diagrama. Ahora me olvido de esta y ahora este es mi objeto. ¿A qué distancia está? A 15. ¿Cómo lo sé? Porque entre ellos dos había 85. Pero esta imagen se ha formado a 60 de la primera lente. Entonces, si a 85 le quito 60, me quedan 15. Y lo pongo negativo porque está a la izquierda de esta lente. Y ya me olvido de esto. Ya hago este problema. Entonces está a 15, me dice ¿dónde se forma la imagen final? Pues vamos a ver.
tendríamos la fórmula 1 partido S' menos 1 partido S igual a 1 partido F'. Y tengo 1 partido S' es igual a 1 partido F' más 1 partido S. F' que para la segunda lente era 25 centímetros. Entonces tenemos 1 partido 25 más 1 partido S, que es menos 15. 1 partido menos 15. Y esto me queda... He hecho aquí mal una cuenta. 85 menos 60 no es 15, es 25. Que voy a perder yo ya la cabeza. Está aquí encerrada. Esto es 25. O sea que la imagen me tiene que salir en el foco. A mí no me ha salido en el foco porque yo lo estoy haciendo aquí. Pero esta imagen sale aquí en el foco. ¿Vale? Esa imagen no tendría que estar ahí. Si yo hago los rayos me tiene que salir la imagen esta en el foco. Me sale justo en el foco, a 25. Y esta distancia es 25. O sea que mi S2 es 25. 25. Y ahora yo hago 1 partido 25 menos 1 partido 25 y me queda 0. ¿Qué significa eso? En la teoría, si ha ido moviendo el objeto, yo os dije cuando tenemos una lente convergente, teníamos F y yo os decía poner 2F. Hice yo un vídeo con el objeto aquí y os dije poner el objeto en 2F, ponerlo entre 2F y F, ponerlo en F y ponerlo a la derecha de F. Y en cada caso va a salir una imagen distinta. Este último caso es el único que salía virtual. Todos estos casos la imagen salía real. Y este caso, cuando el objeto estaba en F, me salía que no había imagen. No hay imagen. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía el diagrama de rayos, los rayos nunca se cortaban. No hay imagen. Y por eso me sale 1 partido S' 0. Porque S', que es la imagen, se forma en el infinito. Y 1 partido infinito sale 0. Entonces me dice, ¿dónde se formará la imagen final? Y tenéis que decir que se forma en el infinito. Es decir, que no se observa imagen después a través de la lente. No se forma imagen. Espero que a pesar de este fallillo, que yo siempre hago los ejercicios muy chapuceros porque no tengo tampoco aquí instrumentos, y que lo entendáis. Encima lo quiero hacer grueso para que se vea en la cámara, no con un boli fino, entonces los rayos me salen un poco chuchurríos. Si terminamos de hacer la imagen, pues tendríamos mi segunda lente, que no me cabe ya en ese dibujo, tendríamos el objeto en F, esta era mi F2 y aquí estaría mi F2'. Yo tendría el objeto aquí situado, que me había salido además así al revés invertido. Vamos a alargar la lente. Y tendría que hacer lo mismo, el rayo horizontal, que luego pasa por F'. Y si hago el rayo que pasa por C, me van a salir paralelos. Me va a salir que nunca se cortan, ¿vale? Entonces no se forma imagen. Y ese sería el ejercicio. Si no lo entendéis, si creéis que no habéis pillado algo, me lo decís, que lo vuelvo a explicar como sea, de la forma que sea. Espero que lo hayáis entendido. Estos problemillas quizás son los más dificilillos, pero tampoco son muy difíciles. Entonces, para el miércoles que vuelvo a contactar con vosotros. Bueno, en contacto estamos todo el rato. Preguntadme cuando queráis dudas. Quiero que hagáis las cuestiones 2, 3, 6 y 10 de la hoja de cuestiones. Eso voy a poner una fecha de entrega. ¿Vale? Fecha de entrega el miércoles. Eso es fecha de entrega el miércoles. Y después quiero que intentéis hacer vosotros un ejercicio de sistema óptico. En concreto, el ejercicio problema 12. Ese en principio no me lo tenéis que entregar. Quiero que lo intentéis a ver si os sale. Y este yo pongo la solución también el miércoles. El miércoles lo que haré será poner la solución, o sea, recoger vuestras cuestiones para corregirlas y poner la solución de este ejercicio. Y el miércoles os colocaré otra tarea que va a ser que hagáis vosotros 3 problemas. Y esos 3 problemas voy a poner fecha de entrega seguramente el viernes, ¿vale? Para que tengáis 2 días para hacerlo, igual que estas cuestiones que voy a dar 2 días.
y ya está. Si habéis ido siguiendo las clases, pues yo creo que los tiempos van bien, que no he apresurado las fechas de entrega ni nada. Se supone que habéis ido siguiendo los vídeos que he ido haciendo, estáis más o menos al día. Lo único que os queda de nuevo es esto, que lo veis hoy lunes. Bueno, pues ya está. Si tenéis dudas de cualquier cosa con las cuestiones, me podéis preguntar también antes de entregarlas. Y me la entregáis o las colgáis en Classroom, que yo voy a poner la tarea como para poder colgarla. O si veis que os liáis y que no podéis, me las mandáis a mi correo. Recuerdo otra vez el correo, que por ahí lo puse, solsancar con 2R @gmail.com. ¿Vale? Aquí me podéis mandar las cuestiones estas teóricas, así como dudas. Y ya está. Otra cosa que os digo, nos ha llegado información ya sobre selectividad. Nos han mandado un documento en que la prueba de selectividad va a cambiar este año. Entonces hay como dos propuestas sobre la mesa. Una primera propuesta, y ahora ya la consejería, cada comunidad autónoma tiene que elegir una de esas propuestas. La primera propuesta es que haya una prueba A, una opción A, que tiene 5 preguntas, y una opción B, en lugar de 4 como siempre, con otras 5 preguntas. De estas 5 preguntas, de todas juntas, juntándolas todas, no hace falta que sea algunas de aquí y otras de aquí, juntándolas todas, tenéis que contestar 5. O sea que os podéis dejar 5 sin hacer. ¿Por qué hacen eso? Porque no saben en cada instituto hasta dónde se ha llegado con clase online. Y no quieren, ni quieren decir no sigáis dando lo que queda, porque hay que darlo, ni quieren decir como está dado, pues hacéis el examen y punto de todo el temario. Entonces lo que hacen es que, bueno, pues si tú has dado online la física moderna y se supone que lo has entendido peor, lo llevas peor, te doy la opción de que esas 2 preguntas de física moderna, 2 que pongan a lo mejor aquí, 2 que pongan aquí, que no las hagas. Pero claro, ya entonces, pues de las 6 que quedan, tenéis que hacer 5. Si lleváis todo un poquito más visto, pues tenéis más opciones. A lo mejor incluso puede resultar ventajoso. Y la otra propuesta que hay es una opción A con 4 preguntas como siempre, una opción B con 4 preguntas como siempre, y de esta opción, de esta a la fuerza se eligen 2, y de esta a la fuerza se eligen 2. O sea que también os podéis dejar 2 sin hacer y 2 sin hacer. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es como antes, que hacéis una opción entera y una opción entera y teníais todo el temario, teníais que hacer la física moderna, el magnetismo. Ahora de esta podéis coger 2 y dejar las de física moderna, y de esta igual podéis coger 2, campo gravitatorio, campo eléctrico, campo gravitatorio, campo magnético, y dejar la última parte, que suelen ser las de onda y física moderna, onda, óptica y física moderna. Que bueno, nosotros onda le hemos dado y óptica la estamos dando online, pero como tampoco me habláis mucho, no sé si lo estáis siguiendo, si lo estáis entendiendo o no. Si veis que, no sé, que no os enteráis, que yo hago lo que puedo, porque la verdad con los medios que tengo, pero si veis que preferís que lo hagamos de otra forma, yo de verdad que estoy dispuesta a ayudaros lo que pueda. Y ya está, escribidme, contadme cómo lo veis, qué pensáis de estas opciones. Y bueno, yo intentaré seguir con el temario, que terminemos la física moderna, pero como en selectividad vais a poder elegir, tampoco lo vamos a dar con la misma profundidad que los temas anteriores. Vamos a ir a lo concreto, a lo más gordo, lo más importante, que más probabilidad tiene de que caiga. Porque tampoco creo yo que en esa parte, que es del tercer trimestre, rebusquen ellos mucho los problemas. Pero darlo lo daremos, porque tampoco todavía sabemos cómo vamos a evaluar nosotros. Si os tenemos que hacer examen o no, si os tenemos que evaluar de alguna forma o no. Yo por si acaso algunas tareas os iré pidiendo, por tener ahí cosas vuestras archivadas, y también por ver, porque al yo ver cómo hacéis las cosas, veo dónde falláis, quiero ver cómo sale y eso. Algunos sé que no vais para selectividad, entonces pues nada, ir siguiendo las clases y haciendo lo que podáis, y los que sí vais a selectividad, pues aquí estoy para resolver todas las dudas que haga falta. Cuando terminemos de dar lo nuevo, pues repasaremos. Bueno, pues un besito muy fuerte a todos, que la verdad que os echo mucho de menos y me acuerdo mucho de vosotros. Y espero que estéis bien y con ánimo y venga para adelante.